Hola, buenas tardes. Algunos ya me conocen, creo, porque hemos hecho prácticas de pediatría 1. Y yo soy la doctora Joyce Cam, neonatóloga del Hospital Yanaguara. Actualmente trabajando en presencial en el hospital. Bueno, hoy día vamos a tratar la clase de sepsis neonatal, ¿no? Vamos a ver. ¿Dónde está? Ah. ¿Se están mirando? Sí, doctora, se logra ver. Ya, entonces vamos a empezar con la sepsis neonatal, ¿sí? Entonces, esta patología es, digamos, hasta cierto punto siempre se tiene que sospechar cuando la historia clínica materna trae algunos antecedentes, ¿no? De riesgo, o factores de riesgo, lo que se conoce. Entonces, si hay factores de riesgo, tenemos que hacer la sospecha, ¿no? De que este niño podría desarrollar un cuadro de sepsis. Entonces, siempre hay que hacer una buena historia clínica, sobre todo antecedentes maternos, y hacer la sospecha diagnóstica, ¿no? Cuando hay antecedentes maternos, bueno, el riesgo es de una infección vertical, ¿no? O lo que se conoce también como una sepsis temprana, que se produce a través de la barrera útero placentaria al feto o al pasar por el canal del parto, en las primeras 72 horas de vida se manifiesta. Hay que tener también conocimiento de la flora bacteriana, que es más común o frecuente en la etapa neonatal, ¿no? Hay gérmenes propios en la sepsis temprana e igualmente otros gérmenes en la sepsis tardía, ¿no? Y de acuerdo a esto vamos a dar pues, el tratamiento adecuado. Entonces ustedes si hacen todo esto, van a saber hacer la sospecha diagnóstica, de acuerdo a los gérmenes, dar el tratamiento antibiótico adecuado, ¿no? Y de acuerdo a esto también hacer su esquema de estudio para confirmar o descartar este cuadro infeccioso. Ustedes saben que cada edad tiene su propia, digamos, flora bacteriana, ¿no? La etapa neonatal tiene X gérmenes. En los lactantes o en los preescolares o en los más grandes ya se sospecha también otros gérmenes, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es una sepsis, no? En el caso de sepsis neonatal es una enfermedad infecciosa con manifestaciones clínicas de una respuesta inflamatoria sistémica y que se presenta en el primer mes de vida extrauterina, ¿no? O los 28 días que consideran otros. Entonces, estas son las definiciones que les manifesté inicialmente. Y de acuerdo al tiempo que se desarrolla, ¿no? Las manifestaciones clínicas de la cuadro de infeccioso sepsis. Temprana, entonces, en las primeras 72 horas de vida, llamada también sepsis vertical, ¿no? Y tardía, la que después de los 3 días, ¿no? Después de las 72 horas. De los 7 días no, hay algunos, ¿no? Pero generalmente después de las 72 horas. Ahora, lógicamente, este cuadrito es más que todo para hacer referencia de que tanto en los países desarrollados hay diferencia en la incidencia, en el porcentaje de incidencia en relación a los países subdesarrollados. En el caso, por ejemplo, acá hay una comparación de Estados Unidos que pues es muy similar también a algunos países europeos, que la incidencia es bien baja, de 1.5 a 3.5 por cada 1000 recién nacidos vivos en la sepsis temprana, y esto sube a 6 por 1000 recién nacidos para sepsis tardía. A diferencia de los países subdesarrollados, en el caso nuestro de América Latina, ¿no? Hasta Centroamérica incluido, pues esto se triplica a veces la incidencia, ¿no?
Por ejemplo, la incidencia en temprana es de 4 a 15.4, ¿no? En relación a los países desarrollados, que solo es de 1.5 a 3.5. Casi se triplica. Entonces, es importante tener en cuenta este dato. En cuanto a la etiología de la sepsis, hay causas prenatales, ¿no? Por ejemplo, causas extrauterinas, infecciones que tenga la madre, ¿no? Por ejemplo, una infección urinaria materna o que tenga una vaginosis bacteriana. Sobre todo, que ésta se presente en el último trimestre del embarazo y con mayor razón si esta madre no ha sido diagnosticada y por lo tanto no ha recibido tratamiento respectivo. Entonces, todo niño que viene con ese antecedente, lo que tenemos que hacer, lo que hacemos normalmente en el servicio de neo es hospitalizar al niño si sea asintomático y pedirle todos los análisis para ver si está incubándose alguna infección, ¿no? Porque a veces el niño puede estar asintomático. En las causas intrauterinas, bueno, puede ser el antecedente de una coriomioitis, ¿no? O una ruptura prematura de membranas mayor de 18 años. Ustedes ya saben cuáles son las características de una coriomioitis. Es una infección de las membranas ovulares, del corion y el amnio, pues se llama coriomioitis, y se va a manifestar en la madre con la presencia de fiebre, y se le solicita un hemograma a la madre, pues va a haber leucocitosis, y también va a haber el líquido amniótico maloliente, y las membranas del corion y el amnio pues van a estar friables, o sea, se rompen con facilidad, ¿no? En cuanto a la ruptura prematura de membranas, también es un factor de riesgo para que pueda desarrollar una sepsis. Y en las postnatales puede haber infecciones localizadas, sobre todo en el tracto genital de la madre, ¿no? O aquellos niños que tengan, digamos, estén monitoreados, que tengan accesos vaculares, ¿no? O que haya una colonización de la piel, ¿no? Por ejemplo, le ponen un esparadrapo que no es antialérgico, y sobre todo si es un niño prematuro, ¿no? Un niño prematuro no, por ejemplo, la epidermis tiene 5 capas, pero mientras más pequeño es el recién nacido, o sea, un prematuro, la epidermis todavía no está bien desarrollada y solamente puede tener 2 capas, ¿no? Y al poner un esparadrapo sacamos la piel y se produce una solución de continuidad y la entrada de gérmenes, sobre todo del medio ambiente, no de una unidad de cuidados intermedios o una unidad de cuidados intensivos. Entonces, la agresión de cualquier germen, ¿no? al organismo humano, lo que va a producir es una respuesta inmunológica, ¿no? O sea, de defensa contra la agresión de estos gérmenes, ¿no? Que pueden ser bacterias, virus o hongos. Entonces, esto con el fin de limitar los daños y restablecer la homeostasis. Todo este conjunto de mecanismos de respuesta ante la agresión de un germen es lo que se conoce como una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria, que puede ser, como les digo, el mismo germen o puede ser sus toxinas, ¿no? Que puede ser una endotoxina o una exotoxina, tanto de los gérmenes gram positivos o gram negativos. Y esto va a estimular el sistema fagocítico mononuclear, ¿no? Los leucocitos, los polígonos nucleares. Va a haber una producción de mediadores endógenos inflamatorios como las citocinas. Y a consecuencia de todo esto puede haber efectos benéficos esperados. Esto lo que va a producirse es una destrucción de las bacterias y la reparación del daño. Algunas veces estas endotoxinas pueden pasar al torrente sanguíneo, se van a unir a la albúmina, las lipoproteínas y el complemento, y va a estimular entonces que se activen los macrófagos tisulares, los monocitos circulantes, y va a haber la producción de factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la interleuquina 6 y la interleuquina 8. El factor de necrosis tumoral o citocina es una citocina, ¿no? Va a estimular la producción de monocitos, va a inducir su activación.
activa la cascada de la coagulación, también va a activar el plasminógeno, la formación de trombos en la microcirculación, lo que puede condicionar una coagulación intravascular diseminada. Si va avanzando esta agresión de los gérmenes, lo que va a producir va a ser una disminución del aporte de oxígeno a los tejidos y en consecuencia también va a haber una disminución de los nutrientes a los tejidos, va a haber a consecuencia de esta disminución de oxígeno una hipoxia tisular, va a haber una acidosis metabólica, mayor daño celular y esto va a condicionar a veces una falla multiorgánica y puede llegar hasta la muerte. Es por eso que es importante siempre, anticiparnos, ¿no? Si hay factores de riesgo hay que estudiar al niño y si algún valor está, digamos, un reactante de fase aguda, el hemograma, etcétera, está alterado, inmediatamente tenemos que iniciar terapia antibiótica. Porque el recién nacido, pues su sistema inmune a veces, generalmente mientras más prematuro es, el sistema inmune no está bien desarrollado, ¿no? Entonces, todo este daño celular que produce la infección de estos gérmenes, lo que va a condicionar también es, fuera del daño celular, la liberación de radicales libres de oxígeno, la destrucción de los lípidos de la membrana celular y va a haber una peroxidación lipídica. Va a haber liberación de ácido araquidónico y sus metabolitos, leucotrienos, tromboxanos, prostaglandinas, estimulación de la agregación plaquetaria y nuevamente llegamos a la coagulación intravascular diseminada, lo que va a aumentar la permeabilidad vascular. Al haber todas estas alteraciones también se produce una alteración de la membrana celular, de la bomba de sodio-potasio y va a haber retención de líquidos, edema y va a haber disminución del retorno venoso, o sea, de la precarga, ¿no? Esa disminución del retorno venoso, como les digo, va a disminuir la precarga, entonces va a disminuir el gasto cardíaco y va a haber menor perfusión, va a condicionar esta hipoxia tisular, daño tisular, activación de la glicólisis anaeróbica, esto va a condicionar la glicólisis anaeróbica, acidosis metabólica y mayor daño celular, ¿no? Falla multiorgánica, muerte. ¿Qué va a pasar cuando se activa el complemento? Igualmente va a haber estimulación de los mastocitos, liberación de sustancias vasodilatadoras. Esto va a condicionar que disminuya el tono vascular, aumente la permeabilidad vascular y, lógicamente, al aumentar la permeabilidad vascular también va a haber edema, ¿no? Va a haber la disminución de la precarga, disminución del gasto cardíaco y va a disminuir el aporte de oxígeno y de nutrientes, ¿no? Tisulares. Todo esto va a llegar, pues, lógicamente, a una glicólisis anaeróbica, va a haber acidosis láctica, daño tisular y falla multiorgánica. O sea, varios mecanismos que van a llevar a la falla multiorgánica. Entonces, por eso es bien importante los factores de riesgo que pueda traer el recién nacido, ¿no? Y la sospecha diagnóstica es fundamental para evitar sobre todo el riesgo de una infección de transmisión vertical, ¿no? Porque esa es la temprana. Generalmente la nosocomial está relacionado con la sepsis tardía. ¿Qué factores de riesgo tenemos para la transmisión vertical? La prematuridad, ¿no? La ruptura prematura de membranas o prolongada de membranas mayor de 18 horas. Como ya les dije, la coriamnoitis materna, ahí está las características. Y bueno, en el bebé me olvidé de decirles también que puede digamos, mostrar taquicardia fetal, ¿no? Una infección urinaria materna, como les dije, sobre todo en el tercer trimestre, y lo más importante es que no haya recibido tratamiento o que la madre no haya recibido un tratamiento completo también, ¿no? Y las infecciones que pueda tener la madre o ser portadora de estreptococo del grupo B, que generalmente este germen vive en la vagina y en el colon, ¿no? En el recto. Bueno, en otros países a todas las gestantes se les hace, digamos, un
raspado de la mucosa de estas zonas para tratar de identificar la presencia del estreptococo del grupo Vea galactea y recibir el tratamiento adecuado, ¿no? Pero en nuestro medio, lamentablemente, no se hace esto. En cuanto a los factores de riesgo de transmisión nosocomial o sepsis tardía, generalmente pues son gérmenes que viven, ¿no?, en los servicios de neonatología, especialmente en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, los factores que predisponen a que el niño presente una sepsis nosocomial es de repente la prematuridad, porque estos niños van a tener una hospitalización prolongada, van a estar sometidos a varios procedimientos, intubados, catéteres, toma de muestras a repetición, de repente, digamos, hay una especie de hacinamiento, porque hay épocas en cualquier área de unidad de cuidados intensivos que de repente hay una época que tenemos está full niños, ¿no? Entonces, entre comillas, hay una especie de hacinamiento. Ahora, si hay personal, demasiado personal y de repente falla la higiene de sus manos, cuando van a colocar una vía, etcétera, también puede ser una parte, una vía de entrada, ¿no? O sea, las bacterias más frecuentes en la sepsis temprana son el estreptococo del grupo B, ¿no? O Agalactiae, la Escherichia coli y la Listeria monocytogenes. Estos tres gérmenes son los que producen generalmente la sepsis temprana. Y por eso es que la terapia empírica a nivel mundial que se usa cuando tenemos la sospecha de que este niño puede desarrollar una sepsis o que ya nos da un resultado alterado, es que ¿qué usamos? La ampicilina y un aminoglucósido, que puede ser la gentamicina o la amicacina. La ampicilina, ¿qué va a hacer? Va a cubrir el estreptococo y la listeria monocytogenes. ¿Y qué va a hacer el aminoglucósido? Pues va a cubrir, digamos, las Escherichia coli. Y en el periodo neonatal tardío o en la sepsis tardía, pues ya entra el otro gran positivo, que vendría a ser el estafilococo epidermidis. También puede estar presente en las enterobacterias, persiste la Escherichia coli, pero ya está la Klebsiella, la Pseudomonas, ¿no? Otras enterobacterias. Y a veces incluso ya en niños muy prematuros y con estancias muy prolongadas, a veces puede haber infecciones micóticas también, que es raro, pero puede darse. Otros factores de riesgo son el peso al nacer, sobre todo en los niños que tienen bajo peso al nacer, ¿no? O sea, desnutridos fetales. La condición socioeconómica también influye indirectamente porque si es una madre que tiene escasos recursos, pues tampoco va a acudir porque trabaja, etcétera, no va a acudir a hacer un buen control prenatal. Puede ser que pasen desapercibidos algunas infecciones, como ya hemos mencionado, la vaginosis, las infecciones del tracto urinario, o que el niño la madre de repente está hipertensa, o está haciendo una diabetes gestacional, de repente el niño van a ser muy pequeño, ¿no? O sea, todos estos factores pueden influir negativamente y que favorezcan la presencia de esta sepsis, ¿no? Las manifestaciones clínicas son diversas. Puede haber alteraciones de la termorregulación, puede manifestarse con distrés respiratorio, ¿no? O alteraciones abdominales, cardiovasculares, alteraciones en la piel, alteraciones del sistema nervioso central, ¿no? Vamos a ampliar un poquito cada una de estas características. En cuanto a la termorregulación, es una función fisiológica crítica en el neonato, está ligada a la sobrevida, a su estado de salud y a la morbilidad asociada. Estos niños cuando nacen, pues nacen mojaditos, húmedos, porque salen bañados en líquido amniótico, ¿no? Entonces es importante, por eso, cuando vamos a recibir un niño, la cuna radiante debe estar calientita, preparada, ¿no? O sea, enchufada. Y apenas nace el niño, pues
no se va a enfriar, porque a veces la sala de parto se enfría, pero como estamos bajo la cuna radiante del bebé, pues no va a ser hipotermia. Lo secamos rápidamente y le quitamos el campito húmedo, ¿no? Si un niño, por decir, está en una incubadora, también es de acuerdo a la edad gestacional o al peso, que se indica los grados de temperatura que debe estar, ¿no? Mientras más pequeño es el niño, mayor superficie corporal, entonces necesita más, la pérdida de calor es más notoria, entonces necesita recibir una temperatura de incubadora de repente 34 o 35 grados. A diferencia de un niño término, que si necesita incubadora de repente está a 28 30 grados, ¿no? Siempre tratando de mantener una temperatura térmica neutra, que se considera que la temperatura axilar debe estar en 36.5 grados centígrados, y esto va a favorecer que haya menos consumo de oxígeno también. Generalmente cuando el feto está dentro del útero materno, pues está en un ambiente de estabilidad térmica, ¿no? Y el niño, cuando está dentro de la barriguita de la mamá, pues tiene 0.5 grados más alto que la madre también. Entonces hay un cambio brusco de temperatura cuando nace. En cuanto a las alteraciones respiratorias, eso creo que ya lo hemos revisado cuando hemos hecho pediatría 1, pues va a manifestarse con vamos a evaluar este distrés respiratorio con el test de Ziegler-Anderson, ¿no? De repente va a tener tiraje, aleteo, presiones subesternal, intercostal, ¿no? Quejido. Bueno, y si es ya muy prematuro, pues la disociación tóraco-abdominal. También puede presentar cianosis, ¿no? Entonces, lo más importante, fuera de estos parámetros del test de Ziegler-Anderson, también tenemos que encontrar la frecuencia respiratoria, ¿no? Si recuerdan, la frecuencia respiratoria de un neonato es un promedio de 40 a 60 respiraciones por minuto. Si pasa de 60, estamos hablando pues de que el niño está taquipneico, ¿no? O con frecuencia respiratoria elevada. Igualmente, cuando un niño está, digamos, enfermito, pues vamos a ver cómo está la circulación, ¿no? Y esto lo vamos a valorar con el llene capilar, ¿no? El llene capilar, que significa apretar el pulpejo del dedo. Esto nos va, digamos, a hacer un reflejo de cómo está la perfusión a nivel alveolo capilar en los pulmones. Generalmente es normal en menos de 2 segundos. Si está mayor de 2 segundos, significa que está fallando algo, ¿no? La ventilación alveolo capilar. Entonces, el diagnóstico nos puede hacer sospechar los signos predictivos de sepsis cuando el niño hace bradicardia, o sea, ya no tiene 40, de repente tiene 30, o incluso hace apnea, ¿no? Apnea, ustedes recuerdan, es el cese de la respiración por más de 20 segundos y acompañado de cianosis y bradicardia. Puede haber también una inestabilidad térmica, y muchas veces lo más frecuente es las manifestaciones digestivas, ¿no? Es un niño que de repente nació término, con algún factor de riesgo, a veces tampoco, aparentemente no hay factor de riesgo, y si estamos sospechando que hay alguna infección, cuando el niño tiene mala tolerancia oral, vomita, y, se distiende, hay distensión abdominal. Entonces, cuando presenta estos signos gastrointestinales, pues tenemos que pensar que este niño puede estar infectado.
O también puede ser manifestación de un cuadro de alteración metabólica, ¿no? Como una hipoglicemia. O este niño se distiende o vomita porque de repente tiene, y sobre todo si es una sepsis temprana, pues siempre tenemos que echar mano que pueda tratarse de una malformación digestiva, ¿no? O una atresia de la vía digestiva, sobre todo del duodeno para abajo. Porque cuando hay una atresia digamos, de la esofágica, pues siempre hay antecedente también, ¿no? Antecedente de que le han hecho la magnecografía y tiene polihidramus, ¿no? Más de 1 litro de líquido amniótico, a veces salen 2, 3 litros, ¿no? Y lógicamente si tenemos ese antecedente de polihidramus, apenas nace el niño, pues tenemos que pasar una sonda, ¿no? Una sonda orogástrica o nasogástrica, mejor nasogástrica, para ver la permeabilidad del esófago, ¿no? Generalmente cuando hay atresia esofágica hay un fondo de saco proximal y un fondo de saco distal que está, digamos, conectado al estómago con su fístula, ¿no? Fístula traqueoesofágica. Entonces cuando nosotros pasamos la sonda por las fosas nasales y si hay un fondo de saco, digamos, distal por una atresia esofágica, la sonda se va a dar la vuelta y va a salir por la boca, como una lombriz. Entonces, para eso también, como les digo, es importante los antecedentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar también en la sepsis vertical clínica, o sea, la sepsis temprana? Vamos a encontrar, fuera de las manifestaciones clínicas, de repente ya la analítica que le vamos a pedir, la biometría está alterada, los reactantes de fase agudo, que puede ser la PCR o puede ser la procalcitonina también, de repente están alterados, ¿no? Y lógicamente cuando hacemos la sospecha de una sepsis, también tenemos que pedir cultivo, el hemocultivo, para tratar de identificar el germen, ¿no? Y ver si también con el antibiograma, si terapia inicial que es AMPI, aminoglucósido, es la adecuada, ¿no? Porque a veces sale un microbio que de repente no es sensible a la terapia inicial o la mala evolución de la respuesta al antibiótico inicial, también a veces nos amerita que rotemos antibiótico. Entonces hay que hacer la identificación del microorganismo patógeno. Como les digo, a veces hay que hacer un exudado vaginal materno para ver si la mamá tiene estreptococo, ¿no? Hay que ver también si hay, cómo sale el resultado del hemocultivo. A partir del tercer día nos pueden decir en el laboratorio si está creciendo algo, ¿no? O sea, está positivo. O también nos pueden decir que no está creciendo nada, ¿no? Que hasta el tercer, quinto día está negativo. Si está negativo, probablemente ya no va a crecer nada, ¿no? Y si clínicamente el niño está yendo bien, de repente pues es indicación de suspender la terapia antibiótica. Ahora estos niños a veces pueden evolucionar mal, ¿no? Como les digo, se le inicia la terapia antibiótica porque hay antecedentes de riesgo, hay reactantes de fase aguda alterados o hemogramas alterados, y entonces el niño va empeorando, ¿no? Entonces ahí tenemos que rotar antibióticos porque si estamos muy expectantes, el niño puede ir a falla multiorgánica, ¿no? Y bueno, si no lo manejamos adecuadamente, pues el niño fallece, como han visto en la patología, ¿no? En la fisiopatología. También estos niños a veces debutan solo con cuadros respiratorios, su sepsis, ¿no? O a veces tienen compromiso también del sistema nervioso central y tenemos que hacer en este caso sospecha de meningitis, hacer un examen de líquido cefalorraquídeo con su cultivo respectivo y en este caso de sospecha de que se confirmar la meningitis, bueno, el tratamiento se prolonga 14 a 21 días. En el caso de la sepsis nosocomial, la evolución es más insidiosa, ¿no? A veces es difícil de identificar porque de repente el niño está ya con un tratamiento antibiótico por una sospecha de alguna etiología y de repente se agrava, ¿no?
muchas veces estos niños están con tratamiento antibiótico. Los signos que nos pueden orientar a que este niño esté desarrollando una sepsis nosocomial es que de repente presenta una taquicardia inexplicable, ¿no? Aumento de los requerimientos de los parámetros ventilatorios. De repente el niño está en ventilación mecánica y de repente, ¡boom!, comienza a hacer hipoxia, hipercarbio, hacer retención de CO2, requiere más oxígeno, etcétera, ¿no? O que está en ventilación mecánica y de repente se empeora porque, por decir, estuvo, de repente hace una enzima pulmonar intersticial, etcétera, y se complica. Entonces los estudios de laboratorio, primero tiene que haber el antecedente, la sospecha, la sintomatología y la clínica y la biohemática alterada, ¿no? Generalmente hablamos de leucopenia cuando tiene menos de 5.000 leucocitos por milímetro cúbico, o leucocitosis mayor de 30.000, sobre todo en los primeros 24 a 48 horas. Trombocitopenia menos de 50.000, o ya también nos ponen alerta, ¿no? Si un niño que está aparentemente bien y de repente que tenía 300.000 plaquetas, de repente baja a 150, 100, y hay alteraciones de su estado general, pues probablemente también puede ser una sepsis, ¿no? Una relación de neutrófilos inmaduros con maduros mayor de 0,2, neutrófilos inmaduros con totales mayor de 0,16. Estos reactantes de fase agudo, como son el PCR, mayor de 10 miligramos por litro, que es igual a 1 miligramo por decilitro. La procalcitonina mayor de 0,5 nanogramos por mililitro y el hemocultivo positivo. Hay una escala de Redowell que pone un punto a cada una de las siguientes alteraciones. Por ejemplo, a todos los parámetros que les voy a mencionar les pone un punto. Leucocitosis o leucopenia, neutrofilia o neutropenia, incremento de neutrófilos inmaduros, relación banda con neutrófilos mayor de 0,3, trombocitopenia, o sea, disminución de plaquetas, cambios degenerativos en neutrófilos. Dice que una puntuación mayor de 3 tiene una sensibilidad de 96% y una especificidad de 78% de que este niño esté desarrollando una sepsis. Una puntuación menor de 3 tiene un valor predictivo negativo de un 99%. Entonces, generalmente el hemocultivo positivo se considera hasta el momento el estándar de oro en el diagnóstico de sepsis. Generalmente se recomienda la toma de hemocultivos de una vena periférica, ¿no? Lógicamente tiene que ser antes de iniciar la terapia antibiótica. Y si el paciente A o B tiene un catéter venoso central, se deberá hacer el hemocultivo también de la vía periférica. En cuanto al líquido cefalorraquídeo, aunque es poco frecuente, como les digo, la meningitis, pero si un niño aparentemente ya está presentando signos de compromiso del sistema nervioso, letargia, hipotonía o irritabilidad, bueno, ya más severo sería convulsiones, ¿no? Hay que pensar en, sobre todo es una complicación de la sepsis. Más del 13% de los niños con sepsis de inicio temprano pueden tener meningitis. Por lo tanto, es necesario en este caso hacer un cultivo de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, en cuanto al citoquímico, ¿no? En recién nacido término se considera normal cuando hay leucocitos de 0 a 32 por milímetro cúbico. La proteína es igual de 20 a 170 miligramos por decilitro y la glucosa de 34 a 117. En el prematuro esto es leucocitos mayor de 0 a 29 por milímetro cúbico, proteínas de 65 a 150 por miligramos por decilitro y la glucosa de 24 a 63 miligramos por decilitro. En cuanto a la posibilidad de hacer un urocultivo en el neonato, sobre todo menor de 72 horas de vida, tiene una baja sensibilidad, ¿no? Menor de 0,5% en las primeras 24 horas. Y en ausencia de que este niño pueda presentar una anomalía congénita, o sea, una malformación que se ha hecho un estudio por ecografía renal, no está recomendado.
En cuanto a la proteína C reactiva, es un reactante de fase aguda. Son proteínas producidas en el hígado, ¿no? Los valores o el resultado de este dosaje de la proteína C reactiva está influenciado por el tipo de parto, la edad de gestación, el organismo causado de la sepsis, alguna cirugía o que el niño presente una granulocitopenia. En el inicio de la sepsis, las concentraciones de esta PCR se incrementan mayor de 1 miligramo por decilitro, ¿no? O lo que equivale a 10 miligramos por litro. En solamente un 16% de los casos. Después de las 24 horas, la positividad de este reactante aumenta a 92% y alcanza su nivel más alto entre el segundo y tercer día. Y con una disminución a partir del cuarto día, ¿no? Si la infección está controlada. Porque hay niños que de repente le hemos hecho hemos sospechado la sepsis, hemos pedido la hematología y de repente la PCR nos ha salido, por decir, en 2. Y a algunos niños le pedimos al tercer día un control, de repente bajó a 1.5. Pero hay otros que de repente suben a 8, 10. Eso significa que es un germen agresivo, que el medicamento que le estamos dando no está haciendo efecto, ¿no? Y no va a ser como esto que baja normalmente al cuarto día. Si está controlada, pero si no está controlada porque el germen es muy agresivo, bueno, ahí tenemos que rotar antibiótico. En el caso de los recién nacidos con meningitis bacteriana, las concentraciones de la PCR son más altas, ¿no? Pueden alcanzar hasta 7 a 10 miligramos por decilitro, lo que equivale a 70 a 100 miligramos por litro. Entonces, como les digo, generalmente se hace el diagnóstico, si el reactante sale alterado, damos antibiótico. Generalmente hacemos un control a las 72 para ver si también la PCR nos sirve como un valor predictivo si está o no mejorando el niño clínicamente y laboratorialmente, ¿no? Ahora la radiografía. Lógicamente la radiografía la tenemos que pedir solo si hay un foco respiratorio, en este caso una neumonía, ¿no? En cuanto a la radiografía de abdomen, se debe pedir cuando, por decir, de repente estamos sospechando un cuadro de enterocolitis necrotizante, ¿no? De repente si el niño nació hipoxiado, y de remate fue un retardo de crecimiento intrauterino y de remate tuvo policitemia, ¿no? O sea, muchos factores que pueden coadyuvar a que desarrolle este cuadro de enterocolitis necrotizante. En este caso, pues el niño igual náusea, vómito, se distiende, puede presentar deposiciones con sangre, pues según la clasificación de Bell, pues de primer grado A, B, segundo grado A, B, tercer grado A, B, pues en el segundo grado con B, por ejemplo, ya se ve la neumatosis intestinal, y en el tercer grado, pues probablemente ya el niño se perfora y hay, digamos, un cuadro de peritonitis, neumoperitoneo, etcétera, ¿no? La ecocardiografía cardíaca se usa como un complemento, ¿no? Cuando, por decir, el niño se descompensa, requiere cada vez más oxígeno, entonces no vamos a pensar que este niño solamente tiene de repente un cuadro respiratorio o un cuadro de sepsis. También tenemos que descartar que haya una cardiopatía de fondo o que haya desarrollado cuando un niño se agrava. Ustedes han visto que se disminuye el aporte de oxígeno, etcétera. Tenemos que pensar de que pueda tener también una hipertensión pulmonar, ¿no? En cuanto al tratamiento farmacológico de la sepsis neonatal, comprende 3 aspectos fundamentales: medidas generales, tratamiento antibiótico y terapia intensiva de soporte, ¿no? Las medidas generales, generalmente debe estar este recién nacido en una unidad de cuidados intensivos, ¿no?
tiene que estar monitoreado todos sus signos vitales, o sea, ver cómo está su saturación, cómo está su frecuencia cardíaca, cómo está su frecuencia respiratoria. A veces EKG también tienen estos monitores, ¿no? Si está distendido, vomitando o está demasiado polimnéico por un cuadro, una neumonía, pues este niño tiene que estar en NPO, ¿no? Tiene que estar con su dextrosa. Si está distendido, tiene que colocarse una sonda orogástrica a gravedad para descomprimir, ¿no?, la vía digestiva y evitar el riesgo también de aspiración. Cuando se ve que de repente va a tener un ayuno prolongado, fuera de que inicialmente se puede poner solo la dextrosa, ¿no?, hay que mantener una normoglicemia. Y si va a tener un ayuno prolongado, pues hay que pensar en una nutrición parenteral. Ya que debemos recordar que el recién nacido tiene reservas energéticas escasas y cuando hay alguna infección, pues aumenta el catabolismo del mismo, ¿no? Hay que estar monitoreando también laboratorialmente al niño, ¿no?, para detectar precozmente una mala respuesta o una descompensación, una falla hemodinámica, como decimos, que está empeorando el niño y de repente hacer las correcciones respectivas, ¿no? Y lógicamente tenemos que tener una buena asepsia del personal que manipula al recién nacido con un buen lavado de manos antes y después de revisar al paciente, porque de repente lavamos las manos para examinar a ese paciente y pues nos olvidamos de lavarnos las manos para agarrar el otro, ¿no? Entonces, la terapia intensiva de apoyo también, en el manejo de shock séptico se inicia con la vía aérea permeable, hay que ver la respiración, asegurar siempre una buena respiración, ir, ¿no?, de acuerdo por decir, al CIRMA. De repente este niño puede necesitar solamente un CIPAP, de repente ya no responde al CIPAP, necesitamos un ventilador mecánico, convencional o de alta frecuencia oscilatoria, ¿no? Hay que mantener también una buena circulación. Entonces los antibióticos más comunes que se usan en recién nacido es la ampicilina, ¿no?, una dosis de 25 a 50 miligramos kilodosis. Generalmente en los recién nacidos a término se usa cada 12 horas, ¿no? Los primeros 7 días y después de los 7 días cada 8 horas. Ahora, acá también tenemos que si es menor de 29 semanas, en cuanto a los aminoglucósidos, el intervalo, mientras más pequeño es el niño, el intervalo es más prolongado, ¿no? Por ejemplo, se puede dar en los menores de 29 semanas cada 48 horas. O cada 36 horas. O es mayor de 29 semanas cada 24 horas, ¿no? Porque muchas de estas drogas, sobre todo los aminoglucósidos, son considerados nefrotóxicos, ¿no? Igualmente la gentamicina, ¿no? Si es menor de 29 semanas, igual, ¿no? El intervalo es cada 48 horas y la dosis es 5 miligramos kilo. Cuando es mayor de 35 miligramos, que generalmente, 35 semanas, igualmente cada 24 horas y 4 miligramos kilo. Y en la micacina la dosis es 15 miligramos kilo cada 24. En cuanto a la cefotaxima, esta droga generalmente la usamos cuando un niño viene de la calle, por decir, con una infección, por decir, extrahospitalaria o nosocomial, qué sé yo. Entonces ahí entramos con cefo y ampicilina, ¿no? Cefotaxima y ampicilina. Las dosis generalmente las cefalosporinas son 50 miligramos kilo. Igualmente, ¿no? Si es menor de 29 semanas, el intervalo es cada 12 horas.
Y si es de 30 a 36 semanas, cada 12 horas. Entonces, menor de 29 semanas, mayor de 28 semanas o menor de 28, mientras más chiquito es, el intervalo es más amplio, ¿no? Y mientras va sacando a término maduro, ya el intervalo es cada 12 horas. Y después de los 14 días ya le podemos dar a cada 8 horas, ¿no? Los que son mayores de 36 semanas. Y los mayores de 45 días, que ya no son ni recién nacidos, ya son lactantes, bueno, cada 6 horas. Estas drogas estas cefalosporinas ya de cuarta generación, el cefepime, el meropenem, generalmente se usan cuando una sepsis, por decir, de repente de origen temprano, no evoluciona bien, el niño presenta, digamos, descompensación hemodinámica, de repente bajan las plaquetas, baja la hemoglobina, los factores de coagulación se alteran, etcétera, etcétera, pues de repente ahí tenemos que pensar en usar estos medicamentos, ¿no? El cefepime, como les digo, todas las cefalosporinas, generalmente la dosis 50 miligramos kilo, ¿no? Cada 12 horas, sobre todo en los recién nacidos a término. Y en los casos de prematuros, ¿no? Menor de 14 días, la dosis 30 miligramos kilo, igualmente cada 12 horas. Igual tenemos acá el meropenem, 20 miligramos por kilo cada 12 horas. Generalmente lo usamos cuando estamos sospechando un meningitis y nos sale un líquido cefalorraquídeo alterado, un citoquímico. O también cuando se está pensando que hay una infección por pseudomonas, podemos usar el meropenem ya a dosis de 40 miligramos kilo cada 8 horas. También cuando sospechamos ya una sepsis tardía generalmente o complicación, una mala evolución de una sepsis temprana, pues de repente usamos la vancomicina asociada a estas cefepime o meropenem, ¿no? En caso de meningitis, 15 miligramos kilo por dosis. En el caso de sepsis, 10 miligramos kilo por dosis, ¿no? Generalmente en menores de 7 días, cada 12 horas, cuando son a término, ¿no? Que es lo que manejamos en los hospitales. Y cuando pasan de los 7 días, ya es cada 8 horas. Y bueno, ya los lactantes cada 6. Entonces, esto es un resumen de todo lo que hemos hablado. Recién nacido con sospecha de sepsis, mayor de 12 horas, de 18 horas, que encuentra leucocitosis, que hay un índice de maduros inmaduros mayor de 0,2, o el PCR aumentado, iniciar terapia hemocultivar. Si la evolución clínica del paciente es buena, ¿no? Y los análisis de control no se normalizan o son negativos, a pesar de que pueda haber un antecedente, y el hemocultivo nos dice que no está creciendo nada, podemos, y clínicamente está yendo bien, podemos suspender la terapia antibiótica, ¿no? Pero si el cultivo es positivo, bueno, ahí tenemos que completar el tratamiento 7 a 10 días. Y si estamos pensando o confirmamos que hay un cuadro de meningitis, pues el tratamiento es dar 14 a 21 días. Entonces las complicaciones de sepsis neonatal, como les digo, son la sepsis, un choque séptico, la coagulación intravascular diseminada, una falla multiorgánica, ¿no? Es un algoritmo que les puede servir a ustedes, ¿no? O un resumen de todo lo que les he dicho, ¿no? No les quito más tiempo porque creo que ya viene el otro colega. Sí, doctora. ¿Alguna pregunta? Hola. Sí, doctora, una pregunta. Dime. Quería saber cuándo una sepsis ya pasaría a ser un choque séptico. Bueno, un choque séptico primero pues se altera, por decir, el primero, el estado general del paciente, comienza
a presentar signos de coagulación intravascular, hipotensión, ¿no? Lleno capilar prolongado, tú ves de repente el niño con piel marmórea, y de repente presenta apneas, ¿no? Desatura. Entonces ya tenemos que entrar ahí de repente a manejo de drogas vasoactivas. Y no olvidemos, todo niño que está sospechando sepsis, es importante tener un buen manejo hídrico con un buen balance, ¿no? Porque a veces también el niño puede hacer ya como complicación de la sepsis una insuficiencia renal aguda, ¿no? Generalmente antes que el laboratorio es la clínica. ¿Listo? Sí, gracias, doctor. Ya. Entonces con ustedes nos vemos ¿cuándo? ¿Mañana? Sí, doctora, el día de mañana a las 3:30 tiene el tema Torch. Ya, perfecto. Entonces hasta mañana. Voy a tratar de poner esta clase mandártela a ti, para que se las compartas con tus compañeros. Ok, doctora. Yo- Gracias. Yo después ya la mando a Blackboard, pero te la voy a mandar a ti. Las 3 juntitas, porque me parece que las 3 clases ya van en fila, las que me corresponden. ¿Ya? No, ok, doctora. Muchas gracias. Ya, hasta luego, ha sido un gusto.